¿Qué es la resiliencia y cómo fortalecerla, sobre todo en este tiempo tan difícil de contingencia? Antes quisiera compartirle pues esta frase que es alusiva al término de la resiliencia. Dice: mis cicatrices me recuerdan que sobreviví a heridas profundas. Eso en sí mismo es un gran logro. Precisamente de eso se trata la resiliencia, de pues pese a circunstancias adversas, difíciles, poder sacar una parte luminosa, lo mejor de nosotros, para trascender, para aprender o para mejorar en algo en nuestra vida, un término que sin duda pues será de mucha utilidad en la vida de familias que han perdido a un ser querido, que han perdido el empleo o que bueno pues han pasado momentos de tristeza o de soledad sin un acompañamiento debido a la contingencia. Precisamente para hablar de este tema queremos darle la bienvenida a Fernando Hernández Avilés. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues el término resiliencia ya se venía cocinando, cada vez se venía hablando más y más, pero justo en este 2020, en medio de la contingencia, toma un contexto aún más poderoso, con más fuerza, porque tenemos pues más motivos el por qué deberíamos aprender de ello y aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Bienvenido, pues cuéntanos desde tu opinión, desde tu perspectiva, ¿qué es la resiliencia? Muchas gracias. Antes que nada, un gusto, Alex, Alejandra. Un gusto saludar a todos en el programa en casa, a todo el auditorio. Muy bonito día. Es muy bueno, me encantó la introducción que haces, Alejandra, porque realmente la resiliencia llega en este momento, como en su momento apareció, para recordarnos algo muy importante a todos los que nos estén viendo en casa y en donde nos estén haciendo favor de seguirnos, que cualquier adversidad se puede superar. La resiliencia, hay un autor que se llama Tom Kiewicz, que va de la mano con los principales autores. Él habla algo muy bonito y dice: la resiliencia nos viene a recordar como seres humanos que aún en los momentos más adversos podemos romper el determinismo de que una crisis, una situación que nos estrese, algo que ahorita en sus casas, en sus personas los esté oprimiendo y de repente los tenga desesperados, se puede trascender. Me encantó esa palabra que utilizaste, Alejandra, y empieza desde ese sentido, ¿no? Entonces, la resiliencia viene a romper la idea de que hay condiciones que por sí mismas, ante una crisis, un problema, una situación tan adversa como la que estamos viviendo en este 2020, nos marcaría de forma que no pudiéramos cambiarla, transformarla o trascenderla. Y entonces la resiliencia actualmente no nada más nos recuerda que como seres humanos y como grupos de personas podemos generar procesos para superar lo adverso, sino que también podemos seguir apalancando una esperanza realista para hacer frente a las adversidades, para reconocer perfectamente cuáles son nuestros recursos y nuestras habilidades de cara a ir aprendiendo constantemente y utilizar lo adverso como un pilar para seguir construyendo. Y definitivamente es un proceso. Actualmente en 2020, les platico así rápidamente en casa, la resiliencia no tiene más de 60, 50 años estudiándose en forma. No se vincula con una escuela psicológica de inicio formal y entonces empiezan a estudiar y la pregunta que se hacen, como la que se hacen ustedes en casa, es: ¿por qué ante una situación adversa de repente algunas personas logran entenderla, procesarla y superarla más fácil que yo? Y en la cultura incluso que nosotros tenemos, a veces se hablaba mucho, ¿no? Es que nací con estrella o naciste estrellado. La realidad es que todos nacimos con estrella, solo que de acuerdo a la situación adversa que estemos viviendo y a nuestra experiencia, podemos activar o no ciertos mecanismos que nos ayuden a entender esa situación adversa, a ampliar nuestras redes de apoyo, nuestras habilidades, la manera en la que entendemos y hacemos nuevos recursos para superar lo adverso y empezar un caminito. Entonces, si es un proceso, esto se los trasciendo muy bien en casa. Ustedes no se preocupen, no importa en ese proceso de adversidad que puedan estar viviendo ahorita, la resiliencia por sí misma nos recuerda que no es determinista, o sea, algo adverso no nos tiene que marcar de por vida. Contamos con esa perspectiva históricamente como seres humanos, pero implica un proceso, y como todo proceso nos va a ayudar a exigirnos el identificar con qué recursos contamos para superarlo, y también nos va a ayudar a entender que hay muchas maneras de vivir una situación que nos esté golpeando. Oye, Fer, pero por ejemplo, ¿cómo fortalecerla? Es decir, hay gente que viene saliendo de la situación del sismo del 2017, hubo una resiliencia y ahorita llega la pandemia. Hay gente que a lo mejor está siendo resiliente a la pandemia y en Tabasco le llegan las fuertes lluvias y pierden todo. ¿Cómo sacar adelante eso? ¿Cómo fortalecer esa resiliencia? Yo, si me permites, Alex, fíjate, les voy a hacer una acotación de 2 puntos y me encantaría, en el marco de tiempo que me están brindando ahorita, dejarles 2 ejercicios muy buenos que creo que les servirán mucho. Lo primero es:
Nosotros tenemos una cultura tendríamos que entender en muchas ocasiones, hemos venido creciendo y trasladando entre nuestra gente, entre nuestros hijos, entre nuestros cercanos, que a veces ante lo adverso tenemos que resistir y adaptarnos. Esa perspectiva de resistir y adaptarnos en muchas ocasiones nos pone en situación de vulnerabilidad, porque al final de cuentas no es que esté mal. Un pilar importante de la resiliencia es que no hagamos juicios de valor sobre bueno o malo, exitoso o fracasado, correcto o incorrecto, e incluso forzosamente ser resiliente para todo o ser feliz para todo. El mismo proceso de resiliencia me llevaría a entender que habrá momentos en los que no voy a poder lidiar con la situación y habrá momentos en los que no tengo que estar feliz ante la situación. Tengo que vivir mi proceso de duelo, tengo que vivir mi proceso de resistencia, pero para que trascienda a resiliencia, tengo que identificar en qué momentos me estoy resistiendo con los pocos o muchos recursos que tengo y cómo me empiezo a entrenar o a hacer justamente de un acompañamiento terapéutico, de un programa como este, a toda la gente que nos está viendo en el programa en casa, de cómo me hago de más información para que pueda identificar qué otra manera puedo establecer para entender un problema, entenderme en el problema, entender cómo me puedo apoyar para solucionar ese problema y dónde empiezo a caminarlo. ¿Sabes qué, Alex y Alejandra, y a todo el auditorio? La realidad es que no tenemos una educación y una cultura de afrontar lo adverso y afrontar lo próspero. Nosotros un programa que tenemos es cómo aprendemos a superar lo adverso, porque la realidad a veces lo aprendemos a partir de resistir y adaptarnos, y eso nos limita, ¿no? Entonces, la palabra clave, que empezaría para que poder decirles al menos uno de los ejercicios, es empiecen a apropiarse. Y apropiarse en lugar de adaptarme es empezar a hablar, empezar a identificar, empezar a acercarme de aquellas cosas que me pueden estar dando miedo, de aquellas cosas que yo creo que vulneran incluso las creencias que tenga sobre mi persona, y acercarme a socializar cómo podemos superar lo adverso, ¿no? Pues rápidamente, Fer, ¿cuáles serían esas dos tareas que nos dejaría? Nos encantaría que pues la audiencia nos acompañe con este ejercicio. Fíjense, les voy a dejar un ejercicio, yo creo que me voy a concentrar en el más importante y si después tenemos oportunidad les comparto otro. Hagan esto, consíganse 3 hojas, voy a tomar una hoja si me permiten, 3 hojas, 3 sobros, 3 cajitas, así concreto, y esto lo pueden hacer con su familia ahorita y les va a permitir identificar información. La resiliencia parte de identificar información y yo identificarme en esa información. Entonces consíganse 3 hojas, 3 sobres o 3 cajitas y a cada sobre, a cada cajita o a cada hoja le van a poner 3 nombres diferentes. El primero, abrir cuando crea que ya no pueda más, esa va a ser la primera tarea. Abrir cuando crea que ya no pueda más. El segundo, abrir cuando crea que no tenga de dónde agarrarme. Y el tercero, abrir cuando sienta que ya no vale la pena estar aquí o continuar. Entonces, lo repito, el primer sobre u hoja, abrir cuando crea que ya no pueda más. El segundo, abrir cuando crea que no tengo de dónde agarrarme. Y el tercero, abrir cuando crea que no puedo o no encuentro la forma de continuar. Y en cada sobre o en cada hojita me van a escribir lo siguiente. Para el primer sobre, en el que se llama o el que lleva como título, abrir cuando crea que ya no pueda más, le vamos a poner en el título de la hoja lo que he logrado antes. Y en esa hoja de lo que he logrado antes, van a anotar todas las cosas que hayan logrado hasta antes de hoy, 15 de diciembre, en lo personal y en lo colectivo, todo. Mi primer beso, mi primer amor, mis primeros taquitos al pastor, mi primer viaje, mi primer cine, mi primer sueldo, mi primera mediación con mi familia, mi primer perdón, mi primer disculpa, todo lo que haya logrado antes, y lo vamos a anotar en la hoja que se llama Abrir cuando crea que ya no puedo más. En la segunda hoja, que se llama Abrir cuando crea que no tengo de dónde agarrarme, vamos a anotar todas las personas, o vamos a ponerle como título, todos los que me acompañan. Y ahí vamos a anotar a todas las personas que formen parte en este momento de su vida, incluso mascotas, e incluso si en esa hoja que se llama Abrir cuando no tenga de dónde agarrarme, no encontrar alguna persona que poner, pónganme a mí, Fernando, pongan a Alex, pongan a Alejandra, porque la resiliencia en algún momento nos va a llevar a darnos cuenta que incluso en los momentos más oscuros siempre podemos encontrar un chispazo para conectarnos como lo estamos haciendo aquí, y aquí estamos nosotros 3 en servicio de ustedes y nos ponen en esa hoja, abrir cuando crea que no tengo de dónde agarrarme, pongo a Alex, pongo a Alejandra, pongo Capital 21, pongo programa en casa, pongo a Fernando, pongo a mi mamá, pongo a mi pareja, pongo a mi perrita, que por ejemplo la mía se llama Chispita, pongo todo ahí. Y en la tercera hoja o en el tercer sobre, que se llama Abrir cuando crea que no tengo por qué continuar, lo que sea, en esa hoja vamos a poner las experiencias que me faltan por descubrir. Y en esas experiencias que me faltan por descubrir de cara al confinamiento que estamos viviendo, anoten todo
lo que van a realizar en medida de que puedan irlo cumpliendo a partir de hoy en adelante. Procurar ir a decir te amo, procurar ir a decir perdón, procurar cuidar mi salud, irme de viaje, hacer un ahorro, ayudarle a alguien. Entonces, estos 3 grandes sobres nos recuerdan 3 elementos importantes. Los recursos y resultados donde yo ya he superado lo adverso, los recursos de donde me puedo acompañar para agarrarme y facilitar un crecimiento y un entendimiento de lo adverso y de lo próspero, y lo que determinantemente me falta por vivir, porque en ese tenor nos está dando una visión de pasado, presente y futuro, con la gente. Ha sido muy, muy útil y muy valiosa tu colaboración. Supuesto. Ojalá tuviéramos mucho más tiempo para seguir platicando contigo. Esperemos que sea la primera de muchas. Invitamos a la audiencia a revivir esta entrevista a través de las redes sociales. Si quieren volver a ver el paso a paso de cómo pues hacer este ejercicio y esta tarea que nos comparte Fernando Hernández Avilés, presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias, Esperemos Alex. que sea la primera de muchas. Un abrazo y gracias Muy por buenos los días. consejos.